Ser Podcast. Pues saludamos a Miguel Brieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Un placer que te hayas acercado a la cadena SER. La verdad es que, bueno, después de Se busca un futuro posible, publicas de nuevo en Astiberri Dinero, donde vuelven a emerger, pues, temas que ya habías tratado, porque esto es una recopilación, es una reedición. Es una reedición de algo que ya habíamos ido leyendo, pero que ahora lo leemos todo junto y no sé si impacta más verlo ahora con el paso de los años. Bueno, desde luego da para algunas reflexiones curiosas. O sea, sí, estaría muy bien, para mí hubiera sido maravilloso, puesto que para la gente que no lo sepa, esto es un fanzine que yo sacaba pues en el 2001, 2002 y que yo repartía así por librerías y sitios así, y que aspiraba como a ser un comentario con un humor muy negro, una sátira muy bestia del mundo de aquella época en la que era un poco todavía la época de la burbuja inmobiliaria y parece que costaba cuestionar el modelo, ¿no?, actual. Parece que ahora tenemos como muchas más pistas más evidentes para cuestionar el modelo, aunque aún así, como los humanos somos muy imaginativos, somos capaces de pensar que todo está genial, ¿no? O que una parte de la población piense que está genial. Pero el caso es que, desgraciadamente, creo que sigue teniendo la misma vigencia, si no más, porque los problemas siguen siendo igual de acuciantes, ¿no? Y fíjate, porque mencionabas, empiezas en 2001 a empezar con estos pequeños fanzines, las Torres Gemelas, quizás el momento en que cambia un poco la visión del mundo, pero después, como dices, la crisis económica de 2008, con unas consecuencias terribles años posteriores en España, un 15M, un cambio de escenario político, una pandemia, y ni siquiera con esas, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende de estas cosas es que quizá la pandemia, en esta cosa naif de parar todo, de ver que se acerca al final sin esperarlo, y ni siquiera con esas ha cambiado la relación que tenemos con el dinero que da título, sí, que es la rueda del sistema capitalista, ¿no? Sí, quizá eso es lo más curioso visto con distancia, que es, a mí me pasa mucho que es cuando nos quejamos con toda la razón del mundo de que se están cargando la sanidad, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema del medio ambiente. Al final da la sensación como de que perdemos mucha energía en esas quejas, pero tampoco acabamos de atar los cabos para decir, bueno, es que a lo mejor todas estas cosas están ligadas y vienen de una cosa de fondo, y que esa cosa de fondo cuesta de creerlo, pero yo con el tiempo he acabado pensando que es una cuestión casi religiosa. O sea, quiero decir, es mitológica. El dinero a día de hoy, o la lógica del capital, es la religión. Es una religión intrascendente, no es trascendente en el sentido de que no apela a una fuerza superior, porque el dinero lo hemos creado nosotros, pero de repente genera una fuerza similar o un enajenamiento similar al de un dios, ¿no? Y quizá por eso nos es tan difícil ponerlo en cuestión o siquiera ser consciente de ello. Total, además son las estampitas, son nuestras estampitas que vamos repartiendo. No, y hay una cosa que sí que es curiosa. Decías lo de la sanidad, la educación como distintos problemas, está también el medio ambiente, que está muy presente, pero claro, al final la base, yendo a una cosa casi materialista, marxista de la historia, la base es el dinero, la base es el capital, la base es la materia prima, y como que muchas veces es cierto que no reparamos en que eso es lo que bifurca todo lo demás. Sí, porque no es solo el dinero como herramienta, el dinero es un medio de cambio y como tal puede tener diferentes aplicaciones tecnológicas, o sea, es una tecnología. El problema es cierta concepción o cierta lógica del dinero, que es la lógica propia de la economía capitalista, que de repente lo borra todo. Y estamos viviendo ese proceso. O sea, va borrando, es como un huracán que va destrozando todo el vestigio de resistencia antropológica que ponemos los seres humanos, porque directamente lo borra todo. A veces para bien, de maneras ¿sabes? No pensadas, como por ejemplo, y es un tema curioso, pero en cierto modo esta lógica ha servido, por ejemplo, para facilitar la liberación de la mujer, por ejemplo, y algunas otras luchas, o sea, para romper con ciertos cercos antropológicos que sí son tóxicos, pero es que también barre con los que no son tóxicos, o sea, con la sociabilidad, con la capacidad política, con la empatía. Entonces, todas estas cuestiones, pues a día de hoy cada vez se hace más evidente que tenemos que repensarlas, pero efectivamente el problema es que no es de pensamiento, sino que es de sentimiento y de fe. Y el dinero a día de hoy es un acto de fe. O
sea, es la fe más profunda, lo más sagrado que tenemos los seres humanos pasando entre nosotros a día de hoy. Fíjate que no es por criticar, al revés, le queremos mucho, pero una de las preguntas famosas de la televisión, que es la que hace David Broncano, es ¿cuánto dinero tienes en el banco? Ya, bueno, sí, porque entra dentro del chismorreo, claro, el folclore del dinero. Yo qué sé, a mí me parece un poco intrascendente, pero bueno, no dejan de ser programas de humor, entonces pues juegan con lo que hay, ¿no? Oye, y hay leyendo todo el cómic, sí que hay una cosa como es la falta de valores. Se han perdido los valores, que tiene que ver con el dinero, como decimos antes, porque es lo que genera todo. No sé cuándo empezaron a torcerse las cosas, en qué momento. Bueno, es que eso, claro, yo le he dedicado bastante tiempo simplemente a tratar de informarme y de pensar sobre esto sin ser, por supuesto, ni especialista, ni académico, ni nada, pero simplemente con un interés de ciudadano cualquiera. Y efectivamente uno puede ir encontrando diversos hitos a lo largo de la historia. De hecho, en los últimos años sí se está repensando de una manera crítica, y en eso han contribuido mucho autoras feministas o simplemente mujeres, porque han tenido otro enfoque y han contribuido un poco a revolver eso, que los lugares comunes, ¿no? Ay, perdona, se me ha ido... No, la falta de valores. Sí, bueno, que efectivamente... y tú decías que cuando se torció. Es que, sí, claro, es que efectivamente, o sea, por ejemplo, autoras feministas hablan de ese hito en el Neolítico, que es en el momento de la transición hacia el sedentarismo, y en algún momento de ahí hay un proceso por el cual se cambia, digamos, la adoración a la diosa, que es la diosa naturaleza, que es la que han adorado los cazadores-recolectores siempre, previamente en la prehistoria, pues se pasa a adorar a un dios guerrero masculino, un héroe. Ya cambia totalmente el paradigma, se desliga de la naturaleza y empiezan las jerarquías. Bueno, ese sería un hito, una especulación teórica. Y luego ya el capitalismo pues tiene varios hitos, tiene el aparcelamiento en Inglaterra en el siglo XVII, cuando se empieza a echar a los campesinos para parcelar los terrenos de los aristócratas para generar lana, o sea, para la ganadería, digamos. Es ya un cambio de concepto por el cual los nobles, en lugar de decir tenemos un terreno que nos ha dado Dios y tenemos que hacernos cargo del terreno y de los moradores del terreno, dicen no, tenemos un terreno que es una propiedad privada, echamos a los moradores, ya Dios da igual y nosotros sacamos el dinero, ¿no? Y ahí empieza a haber una permuta de lo sagrado divino por el dinero. O sea, ese es un proceso de siglos, interviene la religión calvinista, o sea, por eso digo, y luego pues la revolución industrial, el descubrimiento de la energía barata, la gran aceleración que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, son los diferentes huellas que uno... Es un proceso, es como un... Yo a veces lo comparo con una especie de accidente de tráfico a cámara lenta muy despacio. Sí. En el cual va tan despacio que casi ni nos molesta, pero tú vas viendo cómo las cosas van volando por el aire. Bueno, pues como ahora hemos visto la Dana, ¿no? O sea, sí, de repente van dando vueltas el coche y vemos la Dana de Valencia, vemos el huracán de no sé dónde, vemos cómo se destruyen las ciudades por el turismo masivo, cómo las grandes rentas cada vez... Todo eso es una lógica que alguien hace un siglo podía predecir perfectamente. O sea, esa quizá es la... Digamos, es lo que reconoce el trabajo, por ejemplo, de Marx a la hora de anticipar una lógica subterránea que nadie parecía ver en su momento, pero que él adivina de manera plena, ¿no? Total. Oye, y hay una cosa muy curiosa, porque hay una crítica al consumismo. Ahora te preguntaré por qué crees que encontramos tanto placer en consumir, pero esa crítica al consumismo se hace con esa estética de la propaganda americana, de los años 50, 60, ¿no? Que es una estética que también genera placer, en cierto modo. Por supuesto. Yo, de hecho, el dinero bebe mucho de ahí, porque fue fruto un poco de la casualidad de recolectar en el rastro donde vivía yo con un colega, pues un montón de revistas de esa época. La revista Época, la revista... Hola sería la española, Life, que era la que copió un poco el Hola. Bueno, el caso es que ahí, efectivamente, nosotros flipábamos descubriendo toda esa publicidad y ese grafismo que es de mucho nivel, es muy bonito, es muy alegre, es muy vistoso. De hecho, hay un gusto vintage a día de hoy porque hay una estética muy bonita, pero al mismo tiempo también había algo un poco perverso, ¿no? Un poco... Porque era un poco el inicio, ¿no? El germen de esta fase de la sociedad de consumo ya a pleno rendimiento, ¿no? Y entonces, digamos que por eso jugar
con esas imágenes y de construirlas y tratar de desvelar significados más profundos, más jodidos, lo que sea, digamos que funciona muy bien con ese tipo de imaginería. O sea, si lo hacemos con la publicidad actual también funciona, pero pierde ese tono. Sí, ese tono un poco vintage, un poco de otra época, que le da también un plus estético. Pero bueno, yo, pese a que me gusta mucho esa estética, he querido huir de la complacencia con esa estética, o sea, de la cosa puramente vintage. O sea, trataba de sacarle un mensaje, digamos. Sí, la cosa más cruda, además. ¿Y qué crees que encontramos en el consumo? Que cuando tienes una mala tarde, ir de compras es la solución, entre comillas, ¿no? Yo diría que cuando se han ido vaciando las cosas que verdaderamente te satisfacen como ser humano, que son como mucho más esenciales y tienen que ver con la sociabilidad, con el reconocimiento con los demás, con la fiesta, con la creatividad. Cuando uno ya vive en una sociedad, digamos, disfuncional, bueno, pues entonces empiezan a aparecer estos... Ha sido un proceso de pescadilla que se muerde la cola, porque ¿qué ha sido antes? La sociedad se ha ido disfuncionalizando sola y por eso ha triunfado el consumo, o gracias a la presión del consumo también la sociedad se va desfuncionalizando, ¿no? Como sucede con las redes sociales, ¿no? Pero el caso es que a día de hoy ese ha quedado como uno de los... Es como el gancho un poco triste, un poco ahí esquelético que te queda, ¿no? Cuando has perdido lo que realmente hace que valga la pena la vida, ¿no? Entonces te empiezas a preocupar de la ropa, los coches, no sé qué, porque ha habido previamente un vaciado de lo que verdaderamente merece la pena vivir, creo. ¿Y la sátira para contar todo esto que llevamos viviendo y que vivimos, no sé si es el mejor género o la mejor manera que has encontrado? Bueno, yo creo que el humor siempre tiene la posibilidad de conectar conceptos complejos que tiene el pensamiento, pero con una cosa mucho más orgánica y placentera, que es la respuesta natural al humor, que es la risa, ¿no? O la sorpresa. Entonces, creo que es un mecanismo que es fundamental, no solo de uso cotidiano, sino para pensar el mundo. Otra cosa es que a mí, en mi experiencia, cuando yo empecé a hacer estas viñetas y estuve trabajando en ello, primero las que han recopilado en El Dinero y luego en algunos otros libros míos, yo fui dándome cuenta o teniendo la sensación de que como la realidad cada vez se iba haciendo... O sea, la sátira sirve para desvelar las mentiras, los trampantojos de la realidad, pero cuando la realidad ya se empieza a exhibir sin trampantojo, o sea, ¿qué trampantojo tiene Trump? No hay ningún trampantojo, o sea, lo estás viendo todo. O sea, falta ya que salga en calzoncillo cagando, o sea, y daría igual porque la gente lo votaría. Entonces, ya no hay nada que tú puedas desvelar desde la sátira. De ahí que en los últimos años, o como en el último libro que has mencionado al principio, el de Se busca un futuro mejor en el que desear vivir, un futuro posible en el que desear vivir, pues sí, un poco he ido teniendo la sensación de que en este atolladero un poco de la imaginación quizá la sátira ya se nos queda corta, sigue sirviendo como herramienta del uso cotidiano y es fundamental, pero quizá lo que nos hace falta es romper esos cercos de la imaginación, que al final son los cercos de esa especie de pensamiento religioso. O sea, si solo estamos oyendo a curas diciendo una salmodia, es muy difícil que se nos ocurra algo científico, un pensamiento científico. Pues algo pasa, si solo estamos viendo series en Netflix de distopía y luego publicidad y luego cómprate no sé qué y luego todo, pues es que es muy difícil que imaginemos otra manera de vivir. Entonces, bueno, pues por eso creo que hay distintas herramientas y que han de ser como complementarias para conseguir el objetivo un poco de hacernos reflexionar, ¿no? Es verdad que esta es una cosa que dicen muchos creadores, que claro, no hay relatos sobre un futuro distinto. Siempre que es un futuro diferente, una sociedad futurista, es siempre distópico. Nunca hay una utopía. Nos cuesta crear utopías. Bueno, ahora mismo a ver, esto ha sido un proceso. Yo recuerdo, porque yo llevo teniendo así un interés de leer la prensa y tal desde muy chaval. Entonces yo recuerdo ese embrutecimiento organizado, o sea, recuerdo de ir leyendo a intelectuales un poco del régimen, o bueno, los hegemónicos, los que hay. Sí, están aquí. Exacto, están por todos lados y al final pues van permeando un discurso por el cual cualquier cosa que se plantee, un orden un poco organizado de las cosas humanas, pues parece que eso es un anatema.
Es como vivir en un mundo en el que todo está en llamas, pero nos hemos prohibido decir la palabra agua o algo así. Pues vivimos en un mundo en el que todo está caótico, pero el concepto planificar por el bien de todos se considera lo peor que podemos hacer. O sea, tirar bombas atómicas está genial. Destruir, matar a miles de niños en sitio. Ahora, ¿cómo organizarnos racionalmente para tratar de no destruir el mundo? Bueno, una ley de vivienda, ¿qué es esto? No, esto es la locura. Es todo, hay que ser realistas. O sea, entonces vivimos en un mundo en el que muchas veces está dado la vuelta, tal cual. Y los que esgrimen la palabra libertad son unos dictadores en potencia, y los que hablan de Dios son los mayores herejes. O sea, pero claro, cuesta, porque hay que hacer un esfuerzo de deconstrucción continuo. Yo creo que vivimos en la primera sociedad completamente patas arriba de la historia de la humanidad, o sea, en la que tienes que hacer exactamente lo contrario de lo que supuestamente tienes que hacer, en fin. Y hay una cosa muy curiosa, que es una cosa que luego, que yo creo que está demostrado, pero a muchos todavía les cuesta entender que lo íntimo es lo más político que hay, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en Dinero queda claro todo el rato. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, un medicamento para las parejas de ideologías diferentes. ¿Esto existe? ¿Esto puede existir? ¿Pueden existir parejas de ideologías diferentes? Pues no lo sé, pero yo he hecho ese chiste. Hostia, muy bien. Pues fíjate, ahora sería estupendo, porque para las cenas de Navidad ahora vendría y todo como la seda, ¿no? O sea, se echa un spray y todo de repente, no sé, hablando de algo que nos gusta a todos, yo qué sé, a saber. La verdad es que no lo sé, sí, porque ahora como está todo muy... Si siempre ha habido una confrontación supuestamente ideológica que es un poco de pega... En la actualidad eso está además azuzado por los medios, ¿no? Con una cosa muy deliberada, y luego por las redes sociales, simplemente para captar la atención. Se han dado cuenta de que el odio es lo que capta más la atención, entonces fomentan el odio. Entonces está todo especialmente... Lo cual es muy absurdo, porque luego es como una confrontación mucho más ficticia. Sí, de lo ¿sabes? Que es en realidad. De lo que es en realidad. O sea, es un relato, porque luego al final están todos, la mayoría, de acuerdo en todo lo básico, que además casi nada soluciona lo que realmente necesitamos que se solucione. O sea que yo lo veo como una parodia realmente, pero es muy triste porque acaba permeando en la gente y hace que de repente tú te puedas enfrentar ahí con amigos o lo que sea, y lo cual es lo más triste del mundo. Y hay una crítica también a la familia, con tanto que institución capitalista per se. Bueno, lo que pasa es que la familia sí que es una institución que no es solo capitalista. De hecho, las familias a día de hoy, pese a que son esgrimidas muchas veces desde el arco más conservador y tal, son en cierto modo una resistencia capitalista. Es decir, cualquier agrupación de seres humanos que no esté agrupada por cuestiones de dinero, por intereses concretos, sino que lo que haya sean lazos de amistad, de cariño, de lo que sea, cualquiera, aunque sea una asociación cultural, una hermandad, una cofradía, todo eso es una resistencia. O sea, cualquier cosa que hagamos los humanos juntos, en el que no medie el dinero, es una resistencia anticapitalista. Otra cosa es que el capitalismo, mediante sus tentáculos ideologizantes, pues se apropie exactamente hasta la cara del Che. Y eso yo creo que también es un error, digamos, por parte de la izquierda, pues abandonar esos significantes tan fuertes como son la familia, como ha sido Dios, como ha sido el Estado de Derecho. Todos han sido... la izquierda, a lo mejor en el siglo pasado, ha renunciado a eso en pos de generar un nuevo ser humano, eso era un delirio. O sea, en el fondo tenemos un bagaje antropológico que merece ser conservado y tenido en cuenta. Y la familia... Otra cosa es lo que concibamos que es una familia, ¿no? Y ahí sí que puede haber un debate, ¿no? Total. Claro, muchas cosas han cambiado desde 2001 hasta ahora. Mencionabas las redes sociales. Claro, esto surge cuando no hay redes sociales. Claro. ¿Cómo te ha cambiado a ti también como persona y como creador? Bueno, yo es que no... O sea, a mí no me gusta mucho la deriva que va teniendo todo el mundo digital. No he tenido redes sociales hasta relativamente hace poco, no tengo smartphone. O sea, trato
no participar en eso, pero aún así participo y me afecta. Quiero decir que es algo que es la atmósfera, es algo atmosférico y porque mi hijo, por ejemplo, en casa no tenemos televisión, no tiene, pues yo qué sé, cosas consolas, de videojuegos, no sé qué, y sin embargo él es totalmente hegemónico, o sea, está súper... Y eso también pues permea, porque si baja la sociabilidad de toda la sociedad, pues también te afecta a ti, porque luego a la hora de la verdad, pues tú ya no ves tan frecuentemente a tus amigos. O sea, es un cambio de paradigma y es una transformación muy profunda, como dice Almudena Hernando, que puede ser una transformación casi equivalente a la de el paso entre la prehistoria y la historia. El paso de un mundo sin escritura a un mundo con escritura, pues ella habla de una transformación de un calado parecido y no es una transformación deseada y deliberada por el ser humano, es prueba de un experimento que provoca el furor del dinero, que es tecnología, venga, un experimento sociológico, a ver hasta dónde nos lleva. Como ha sido el de los coches, hemos hecho el experimento de los coches, un siglo y pico después, pues tenemos el planeta en 2 grados más elevado de temperatura, ¿no? Bueno, pues son experimentos un poco arriesgados, sí. Otra cosa que no estaba en 2001, seguía ese consenso desde la transición en torno a la figura de Juan Carlos I, ahora es emérito, ahora ya no hay consenso en torno a su figura y está señalado. Pero en 2001 tú lo metes y en ese momento criticar al rey no era nada fácil. Bueno, yo creo que siempre se ha buscado maneras, yo también lo hacía de un modo... Pues no tanto así de trazo grueso, sino pues una cosa más fantástica, más loca, que me parecía además también una manera más divertida. Pero al final, pese a que sí, las cosas están ahora como más removidas, al final la figura del rey, aunque ahora sea su hijo, sigue siendo parecida, ¿no? Que es un poco ser una especie de tapón histórico, o sea, es el tapón que hace que otras fuerzas más transformadoras no puedan emerger, ¿no? Quizás si no estuviera esa figura, a lo mejor había más facilidad para que emergiera, ¿no? O sea, que está cumpliendo históricamente su función muy bien. Sí, lo están haciendo, están haciendo para lo que estaban ahí, ¿no? Puestos. Sí. Eso es cierto. Oye, hay también, me gusta mucho, un karaoke para cantar himnos, canciones protesta. Esto es maravilloso. Ya, sí. Es que aquí podría haber más de uno cantando esto. Parece el cierre de los congresos estos del PSOE, ¿no? Que yo los llevo viendo desde que soy niño y cada vez es más esperpéntico, porque si ahora es esperpéntico ver a Felipe González o Alfonso Guerra con el puño en alto, ya los de ahora, o sea, sabiendo quiénes son y cómo se las gastan, pero bueno, ellos siguen, al final también es un ritual folclórico que tienen ellos. En mi caso sí es más un chiste... juntando quizá eso, la frivolidad propia de nuestro mundo, que es el karaoke tal, con esa épica de la lucha obrera, ¿no? Bueno, yo ahí también lo que hice en Dinero era combinar muchas veces materiales un poco explosivos simplemente para ver lo que pasaba o la sensación que te quedaba, ¿no? No, es fantástico comprobarlo ahora, ¿no? Y ver cómo es que me parece alucinante, la verdad. Oye, Andreu Buenafuente, que hace el prólogo de esta edición, también escribe el filósofo Santiago Albarrico, y dicen de ti que eres un gran artista político, un iluminador de civilizaciones. No sé si te gusta esta definición. Hombre, son muy majos. Lo que yo no sé si es muy exacto, pero bueno, en fin, son muy generosos y se lo agradezco. O sea, ojalá, quiero decir, ojalá simplemente el trabajo igual que el que hacen otros muchos dibujantes gráficos, pues realmente tenga esa utilidad, porque yo creo que sí, que el humor entraña esa potencia. Pero bueno, también luego los seres humanos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Para acompañarlo. Y hay una cosa curiosa, porque claro, lo dicen de ti, creo que las dos vertientes de lo que tiene toda tu obra, ¿no? Que son, por un lado, el humor de Buenafuente, o sea, el humor, y por otro lado, Santiago Alba es un filósofo, y un filósofo además muy crítico con el capitalismo y muy crítico con... Entonces, claro, esas dos vertientes de tu trabajo, no sé si es un poco lo que ha fomentado toda tu carrera, cada vez que te enfrentas a una obra. Es posible. Por ejemplo, Santiago, y luego he tenido el gusto de conocernos ya de mayor y de poder hacer amistad, pero claro, yo de niño he sido un poco... veía los guiones, o sea, veía las historias que él inventaba junto a Carlos Liria en La bola de cristal, bueno, y luego libros a posteriori suyos que yo he leído de chaval y que también me han influido, o sea, que sí, probablemente son las dos
digamos que tengo una actitud y un acercamiento a través del humor que me parece la manera más gozosa de abordar el mundo, pero luego es verdad que también hay un deseo de que ese humor tenga un impacto o sea el vehículo de un deseo de transformación, ¿no? Pese a que el humor también por sí mismo es maravilloso y no todo humor tiene que ir con una intención tan elevada, ¿no? Pero sí es verdad que a veces es una combinación muy afortunada. ¿Y Chicho Sánchez Ferlosio, qué papel lo ha jugado en bueno, ti? es como un... representaría un poco como un ejemplo a seguir para mí, ¿no? Y una persona que dentro de la historia de este país, de toda la cultura de la transición y tal, pues ha sido una persona que ha ponderado siempre sus convicciones y el sentido profundo de lo que él quería hacer por encima de todo lo que resuena a nivel social, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y es una persona que no solo como cantautor, sino como pensador también, como hermano de Rafael Sánchez Ferlosio, bueno, pues representa como muy amigo de Agustín García Calvo, son todo, bueno, gente a la que yo tengo muy, muy presente. Sí. Quería preguntarte también cómo es un poco, cuál es la situación del sector, del mundo del cómic, porque según los datos del último libro blanco, pues solo 1 de cada 5 autores puede vivir de esto. Yo, curiosamente, hablaba de esto hace no mucho con Darío Adanti y los dos, no, y con Mary Cuesta, estábamos los tres y los tres... Vaya tres. Sí, nos juntamos en Granada para una cosa, lo pasamos muy bien y estuvimos hablando justo porque salió ese informe y nos quedábamos pensando y decíamos... Pues yo creo que eso es muchísimo. O sea, eso es el 20%. Y nosotros decíamos, yo creo que, no sé, ni el 8% a lo mejor, porque incluso Darío y yo, que más o menos vivimos o tenemos un cierto reconocimiento, vivimos de 20 cosas más allá del cómic, de dar talleres, de dar charlas, de hacer otro tipo de cosas complementarias. Y yo encargos de dibujo, de cómics, o sea... Que vivir de tus creaciones en España es que no sé si puede haber 3 dibujantes que vivan haciendo, ¿sabes? Paco Roca y 2 más que ahora mismo no sé, pero que puedan ganarse la vida y decir, y ahora voy a hacer una historieta de este tema y ahora voy a hacerlo, porque la realidad es que del cómic eso es muy difícil vivir en este país. Afortunadamente se puede vivir de un poco del cómic y luego complementando con otras muchas cosas, pero como en la literatura, creo yo, ¿no? ¿Y qué se podría hacer para cambiar la situación de los artistas? Volvemos otra vez un poco a lo del principio, o sea, esto es ¡ay, la cultura! ¡Ay, la vivienda! Pues claro, mientras impere todo el rato la lógica del dinero y mientras la cultura al final la acaban digiriendo y distribuyendo las grandes industrias que están obligadas a seguir esa lógica del máximo rendimiento en el tiempo más corto, pues es que estamos atrapados, porque esa propia lógica lleva a una depauperación constante de la cultura, ya lo llevamos viendo décadas. Entonces, bueno, pues no sé, resistir supongo es que es complicado, porque también dice, bueno, pues date con un canto a los dientes que haces lo que te gusta, pero claro, esa es la trampa que a la gente de la cultura de repente nos hace autoexplotarnos. O sea, es que no tiene una respuesta nada fácil. Y yo creo que como comentábamos antes y como tantas y tantas cosas, tiene mucho que ver con el modelo que rige todo. Entonces, hasta que no toquemos eso, es difícil que vayamos a poder construir un mundo de la cultura saneado, digamos. Y mencionabas a Paco Roca, que le han adaptado al cine, bueno, le han adaptado La Casa y ahora, bueno, han adaptado varias, sí, y ahora van a adaptar sí, más. Sí. También a Mariscal, que ha hecho ese tándem ahí con Trueba. No sé si a ti te gustaría encontrar un tándem. Me encantaría. Pero... Hacemos ofertas, abrimos. Se abre a lo que sea, subasta pública. No, vamos, me encantaría. Lo que pasa es que también por experiencia pues bueno, sé que el audiovisual en general es complejo, cuesta mucho dinero, entonces se miran mucho los proyectos y al final pues se buscan proyectos de los que se tenga una seguridad un poco, ¿no? Cierta seguridad de que va a funcionar. Entonces, claro, pues lo que está pasando a día de hoy, que no se arriesga nada en el mundo de la música, todos son clichés, en el audiovisual todos son clichés. Entonces es complicado, digamos, si quieres hacer cosas que rompan un poco ese cerco, pues es complicado encontrar la oportunidad. Ojalá, no sé, a lo mejor a veces un día se abre una rendija y hay que colarse como en las películas
Pero no sé, estaremos atentos a ver si aparece la rendija. Vale, yo también estaré atenta, colaboraré en esta búsqueda. Bueno, Miguel Brieva, muchísimas gracias. Muchas Un gracias, placer leerte y hablar contigo. Pues muchísimas gracias por la invitación.